Buenas tardes, vamos a esperar un momento que se conecten más compañeros.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de hoy. La última clase que tuve con ustedes, pues vimos el tema del arreglo directo. Para que les quede claro, el arreglo directo finaliza con un acuerdo, es decir, se le presentan las peticiones al patrono. Si leemos el artículo 374 del Código de Trabajo, establecemos que ahí nos dice que se traslada al patrono por escrito quejas y solicitudes. Y el 375 del Código de Trabajo nos dice que cuando la negociación entre patronos y trabajadores llegue a un acuerdo o un arreglo, se levantará un acta. Y ahí se establecerá lo acordado y posteriormente se enviará copia del acta, en este caso, copia auténtica a la Inspección General de Trabajo. Esto tiene un plazo de 24 horas posteriores a su firma. De ahí nos indica el artículo 375 que la inspección debe velar porque estos acuerdos no contraríen las disposiciones legales que protegen a los trabajadores. Aquí vemos nuevamente el tema de los principios, es decir, la inspección va a velar porque todo lo acordado no vaya a violentar algún principio de trabajo que sea perjudicial para los trabajadores, ¿verdad? Y el mismo artículo nos dice que si hay una contravención a lo pactado, se va a sancionar con multa. ¿Qué multa? De 10 a 20 quetzales si se trate de trabajadores y de 100 a 200 quetzales en caso que los infractores fueran los patronos. ¿Por qué nos dice esas dos opciones? Porque el arreglo directo se puede realizar ya sea por patronos o por trabajadores, dependiendo, ¿verdad? Entonces, dependiendo quién incumpla acá lo pactado, si es el patrono quien incumple, la multa es más alta. Si es el trabajador quien incumple, la multa es un poco más leve, atendiendo a que en la realidad económica, en este caso, de los trabajadores. Ahora vamos a entrar a ver lo que es la conciliación. Ustedes pueden ver en pantalla, no sé si pueden ver en pantalla la presentación. Buenas noches, sí se ve la presentación. Sí, se ve. Muy bien. Aquí vamos a ir leyendo para entender en sí, este esquema. Necesitamos también irlo acompañando de la legislación que regula cada uno de los pasos. Entonces voy a necesitar que alguien me haga favor de leer el artículo 377. ¿Quién me hace favor de leer el artículo 377, por favor? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Pliego de peticiones, artículo 377. Cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratare de patronos o de trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones, en el que asimismo designarán 3 delegados que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente ad referéndum. Si se tratare de patronos o trabajadores sindicalizados, la Asamblea General de la Organización, de conformidad con lo previsto en este código y en los estatutos respectivos, será la que acuerde el planteamiento del conflicto, correspondiéndole la representación del sindicato al comité ejecutivo en pleno o a 3 de sus miembros que designará la propia Asamblea General. Ok. Entonces aquí nos da dos opciones. Nos habla de trabajadores no sindicalizados y nos hablan de trabajadores sindicalizados. Ustedes ven la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que los sindicatos, por ser personas jurídicas, necesitan que la decisión se tome en asamblea. Y en esa misma asamblea se deberán de designar a los representantes.
es lo mismo, es decir, si no hay sindicato, pues como ya lo vimos en el artículo anterior, pueden ser por lo mínimo 3 personas, presentar las peticiones y demás. Y si se trata de patronos o trabajadores sindicalizados, debe ser que es una asamblea. La asamblea no es más que la reunión de todas las personas que conforman el sindicato, o por lo menos la mayoría que requiere la ley para poder tomar acuerdos. En este caso, puede ser que un sindicato necesite o quiera negociar, por así decir, algo más del pacto, entonces va a convocar a asamblea, es decir, le va a avisar a todos sus miembros que tal día se va a llevar a cabo en tal lugar una asamblea. En esa asamblea, los directivos, en este caso, del comité ejecutivo, van a dirigir la asamblea y van a decirles, bueno, estamos acá reunidos con el objeto de tratar tal tema. El tema va a ser, obviamente, que quieren negociar algún beneficio adicional para ellos y van a acordar cuáles van a ser las peticiones concretas y precisas que se van a incluir en el pliego de peticiones. Posteriormente van a nombrar a 3 representantes y esto lo tiene que hacer la Asamblea General. La designación tiene que ser por Asamblea General. La Asamblea General, ¿por qué? Porque esta persona jurídica, si bien es cierto, es representada por el comité ejecutivo, todos sus miembros tienen el derecho de voz y voto dentro del sindicato y ellos son los que deben aprobar. Bueno, ustedes ven acá en el esquema que dice fases del Tribunal de Conciliación. Aquí ya estamos hablando que ya se agotó la vía directa. ¿Qué quiere decir? Ya se presentaron las peticiones al patrono, transcurrieron los 30 días que establece la ley, no les dieron respuesta o no se llevó a ningún acuerdo. Entonces acá ya vamos al tema ante el tribunal. Ustedes ya vieron y vimos en las clases anteriores cómo se conforma el Tribunal de Conciliación, que es un tribunal que no es como los comunes del organismo judicial, sino se conforma por el juez como presidente, los representantes del trabajador, los representantes del patrono y los suplentes. Pero ahora vamos a ver cómo vamos a actuar ante ese tribunal. Primero, en este caso, se va a presentar el memorial o solicitud. El memorial va a identificar en el caso de los sindicalizados, van a hacer, obviamente, mención al nombre de las 3 personas designadas. Si tienen algún cargo en el comité ejecutivo, van a acreditar su calidad y van a adjuntar el pliego de peticiones y van a solicitar un planteamiento del conflicto colectivo, que es el memorial, que es la petición al juzgado con las formalidades que establece la ley. Podemos ver en el artículo 378 que indica, los delegados o representantes sindicales, en su caso, harán llegar el pliego de peticiones al respectivo juez, quien en el acto resolverá ordenando notificarlo al patrón. Trabajadores o sindicatos emplazados a más tardar al día siguiente de su recepción. Esto quiere decir que estos trámites son inmediatos, no podemos admitir demora. Para el efecto, la parte demandante deberá presentar junto con su solicitud por duplicado el pliego de peticiones para que se proceda en la forma prevista. Entonces, aquí vemos en el artículo 378 que hay ciertas formalidades que seguir. Primero, el pliego tiene que ir acompañado de un memorial o solicitud. Tiene que llevar duplicado. Cuando se trate de discusión de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el pliego respectivo se presentará a la otra parte para su discusión en la vía directa y se estará dispuesto en el último párrafo del artículo 51 de este código. Aquí era lo que les hablaba. Cuando van a discutir un pacto colectivo, se le plantean las peticiones al patrono. Si transcurre el tiempo establecido en ley, que son 30 días, y no se da una solución, ya se procederá conforme a lo dispuesto en este capítulo. Es decir, ya se presenta el memorial,
se acredita personería y se adjunta el pliego de peticiones. ¿Quién me puede decir qué es el pliego de peticiones, según lo que hemos visto? Licenciada, son las solicitudes. Exactamente. Son las solicitudes que se le plantean, en este caso, al patrón. Bueno. Entonces, vemos aquí en nuestro esquema, ya tenemos memorial o solicitud, el pliego de peticiones que va con duplicado, acreditación de personalidad, personería, tipo de representación, y lo más importante, indicar que se comparece ante el juez a plantear conflicto colectivo de carácter económico, social, en este caso. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el siguiente paso? En la primera resolución, que si bien ya leímos, dice, debe ser al día siguiente de su recepción, ¿verdad? Entonces, en la primera resolución, ¿qué va a consignar el juez? Va a reconocer la calidad de los delegados, va a tener por planteado el conflicto, va a prevenir a las partes a no dar por terminadas las relaciones laborales vigentes, va a prohibir las represalias y va a mandar a integrar el Tribunal de Conciliación. Y designación, va a designar a los delegados. Esto lo podemos ver en el artículo 379. Hágame favor. Vamos a ver, ¿quién me hace favor? Gladys Anelis, de leerme el artículo 379, por favor. Y ahorita, licenciada. Gracias. Desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo, se entenderá planteado el conflicto para el solo efecto de que los patronos y trabajadores no puedan tomar la menor represalia uno contra el otro, ni impedirse el ejercicio de sus derechos. Si el patrono infringe esta disposición, será sancionado con multa igual al equivalente de 10 a 50 salarios mínimos mensuales vigente para las actividades no agrícolas. Además, deberá reparar inmediatamente el daño causado por los trabajadores y hacer efectivo el pago de los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir durante el despido, sin que esto lo exonere de la responsabilidad penal en que haya podido incurrir. Si la conducta del patrono dura más de 7 días, se incrementará en un 50% la multa incurrida. Si es trabajador o si fuera colectivamente un sindicato, quien infrinja esta disposición será sancionado con una multa equivalente de 1 a 10 salarios mínimos mensuales para las actividades no agrícolas y estará obligado a reparar los daños y perjuicios causados. Ok. Por favor, Brian Dávila, ¿me puede leer el 380? Ay, perdone, licenciada, desde que voy manejando. Ah, ok. Entonces, Diego Hernández. Sí, licenciada. ¿Me puede leer el artículo 380? Con gusto. Gracias. ¿Le puedo colaborar, licenciada? Aquí lo tengo ya, licenciada. 380. Ok. Gracias. Va, está bien, gracias, oyeron. Es que boté mi tablita que tenía aquí el código, pues me tardé. Va. No tenga pena. Dice, a partir del momento a que se refiere el artículo anterior, toda terminación de contratos de trabajo en la empresa en que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que no se hubiesen adherido al conflicto respectivo, debe ser autorizada por el juez, quien tramitará el asunto de forma de incidente y sin que la resolución definitiva se dicte, prejuzgue sobre la justicia o injusticia del despido. Siguiente párrafo. Si se produce terminación de contratos de trabajo sin haber seguido previamente el procedimiento incidental establecido en este artículo, el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior y ordenará que inmediatamente sea reinstalado él o los trabajadores despedidos.
y en caso de desobediencia duplicarán la sanción conforme lo previsto en el artículo que precede. Si aún así persistiera la desobediencia, ordenará la certificación de lo conducente en contra del infractor para su procesamiento sin que ello lo exonere de la obligación de reinstalar en su trabajo a los trabajadores afectados. Tercer párrafo. El juez actuará inmediatamente por constarle de oficio o por denuncia la omisión del indicado procedimiento. En este último caso, su resolución de reinstalación debe dictarla dentro de las 24 horas siguientes de haber ingresado la denuncia al tribunal, y en la misma resolución designará a uno de los empleados del tribunal para que en calidad de ejecutor del mismo haga efectiva la reinstalación. El procedimiento de reinstalación que establece este artículo es aplicable también cuando se infrinja el derecho de inamovilidad que establece el artículo 209 de este código. Muy bien, gracias. En este punto es lo que habíamos hablado anteriormente, que una vez se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo, va a emplazar, va a tener por planteado el conflicto y va a emplazar, en este caso, a quien se demanda. La mayoría de veces es a las instituciones o a las empresas, ¿verdad? Y como bien lo leímos, se van a hacer unas prevenciones. Prevención es decirle, mire, no vaya a hacer esto porque si no le va a pasar esto. Entonces, la prevención es de no dar por terminadas las relaciones laborales vigentes ni tomar represalias en contra de los trabajadores. Esto es una protección que se le da, en este caso, a los trabajadores para que el juez no tome acciones, por así decir, de venganza en contra de ellos por haberle pedido algunas situaciones. Esas son en palabras simples lo que significa. Posteriormente, como ya lo leímos, tenemos, creo que ya les cambié. Tenemos que cuando se dé un incumplimiento a esta prevención o se violen estas prevenciones, entonces los afectados tienen derecho a acudir ante este mismo juez. ¿Para qué? Para decirle, mire, a mí me despidieron sin solicitar autorización judicial. Entonces necesito que me vuelva a reincorporar a mis labores. La figura legal se llama reinstalación, que me reinstale en mi lugar de trabajo en las mismas condiciones y con el mismo salario o no mejor al momento en que me encontraba trabajando. Entonces, el juez de inmediato le va a dar trámite y en 24 horas debe reinstalar. Esto sí, el juez debe verificar que el conflicto esté vigente, es decir, de que no se ha llegado a ningún arreglo y demás, y todas las demás situaciones, que se cumpla con los requisitos, es decir, que sea realmente un trabajador, ¿verdad?, a quien se esté despidiendo. Y con esto el Código de Trabajo hace una protección tutelar al trabajador. Estas dos fases, donde se entrega el memorial de solicitud y donde se emplaza, es ante un tribunal pluripersonal de trabajo y previsión social. ¿Qué quiere decir? Aquí todavía no hemos conformado el tribunal de conciliación. La petición ingresó, se asignó a un juzgado, el juzgado le dio trámite y durante las 12 horas siguientes ya se va a formar el tribunal de conciliación. Aquí podemos ver en el artículo 381 que el pliego de peticiones tiene ciertos requisitos. Y nos explica el artículo 381 que el pliego de peticiones tiene que exponer claramente en qué consisten estas, a quién o a quiénes se dirigen, cuáles son las quejas, el número de patronos o de trabajadores que las apoyan, la situación exacta de los lugares de trabajo en donde ha surgido la controversia, la cantidad de trabajadores que estos prestan sus servicios y el nombre y apellido de los delegados y la fecha. Entonces, aquí vemos cierta formalidad. Si bien es cierto, el derecho laboral es informal, pero
ciertas actuaciones también conllevan requisitos específicos. Entonces, este artículo hay que tenerlo bien en cuenta porque en algún momento, en alguna evaluación, les voy a pedir estos aspectos del pliego de peticiones. La solicitud debe contener el nombre del juez al que se dirige. ¿A qué juez? Obviamente a un juez pluripersonal de trabajo y previsión social. Los nombres, apellidos y demás generales de los delegados. Lugar para recibir notificaciones, que se debe establecer en la población donde tenga su asiento el juzgado. El nombre de la parte emplazada o demandada. Dirección en donde deba ser notificada esta. La indicación de que se adjunta por duplicado el pliego de peticiones y la petición de trámite conforme a las reglas de los artículos que preceden. Con este artículo ustedes pueden desarrollar, por así decirlo, un pliego de peticiones y el memorial de solicitud. Aquí les están dando qué aspectos mínimos debe contener estas dos actuaciones. Pero también el Código de Trabajo indica que si la solicitud no llena los requisitos legales, el tribunal de oficio la corregirá mediante acta e inmediatamente dará trámite a la solicitud. Muchas veces y en algunas ocasiones los juzgados ponen algún previo porque quizá no tienen algún dato específico y entonces le notifican y le dicen, mire, le doy por ejemplo, 24 horas para que me identifique la dirección exacta en donde debe ser notificado el demandado, porque son aspectos que no conoce el juez de oficio. Si son aspectos que sí puede el juez subsanar de oficio, lo hará mediante acta, ¿verdad? Bueno, aquí vemos en nuestro esquema que dice 12 horas. ¿Por qué dice 12 horas? Porque el artículo 382 nos dice, dentro de las 12 horas siguientes al recibo del pliego de peticiones, el juez de trabajo y previsión social procederá a la formación del tribunal de conciliación, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 294. Voy a pedirle favor ahora a Paola Canel que me lea el artículo 294. 294, ¿verdad, licenciada? Sí, por favor. Ahorita voy. Artículo 294. Los tribunales de conciliación y arbitraje tienen carácter permanente y funcionarán en cada juzgado que por designación de la Corte Suprema de Justicia conozca en materia laboral. El presidente del tribunal convocará a los representantes de los trabajadores y patronos cuando sea necesario integrar dicho tribunal. Los suplentes serán llamados en el mismo orden de su elección o designación. El juez y quienes integren los tribunales de conciliación y arbitraje devengarán en concepto de dietas las sumas que decida la Corte Suprema de Justicia, la cual debe incluir anualmente en su presupuesto suficientes recursos para ello o gestionar conforme a la ley las transferencias necesarias para este fin. Los tribunales de conciliación y arbitraje conocen en primera instancia. Ok. Ahora vamos a ver lo que dice el artículo 295. Los representantes de los trabajadores y empleadores serán propuestos por sus respectivas organizaciones a la Corte Suprema de Justicia, a más tardar el último día hábil del mes de noviembre de cada año, para que ésta califique dentro de los 15 días siguientes si los candidatos a ser nombrados reúnen o no las calidades que la ley exige. De no ser así, o en los casos que no se presenten candidatos o que no se complete el número que cada parte debe proponer, queda facultada la Corte para designar libremente como integrantes de una u otra parte las personas que satisfagan los requisitos de ley. La lista con los nombres de quienes resulten nombrados deberá remitirse a los juzgados de trabajo y previsión social inmediatamente que sean designados. Será también publicada en el Diario Oficial y otros medios de comunicación social, así como enviada al Colegio de Abogados. Aquí están los requisitos
de los integrantes. Dice, los representantes de los patronos y los trabajadores deben ser guatemaltecos naturales, de los comprendidos en el artículo 6 de la Constitución Política de la República, mayores de 21 años, de instrucción y buena conducta notorios, ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y de estado seglar. Además, deben ser domiciliados en la zona jurisdiccional del juzgado respectivo. No pueden ser conciliadores ni árbitros los abogados ni los miembros del organismo judicial, salvo el presidente del tribunal. El representante que en cualquier forma faltare a su deber será objeto de corrección disciplinaria según la gravedad de la falta, con multa de 10 a 500 quetzales a juicio de la Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social Jurisdiccional. Contra estas resoluciones cabe el recurso de apelación. Bueno, también indica el artículo 298 que en este tipo de tribunales estamos ahorita a conciliación, pero habla de los dos, habla de conciliación arbitral. En los tribunales de conciliación, el presidente es quien va a dictar las resoluciones de trámite, que serán firmadas por él y su secretario. Las demás resoluciones serán dictadas y firmadas por todos los miembros del tribunal, aun cuando alguno votare en contra. Las deliberaciones de los tribunales de conciliación y arbitraje son secretas y la votación debe efectuarse en la misma forma el día señalado para el fallo. Las decisiones de este tribunal son tomadas por mayoría de voto de sus miembros. Entonces, estos son los artículos que nos hablan de los tribunales de conciliación y arbitraje. Entonces, aquí ustedes pueden ver que se habla de las calidades, de quién dicta las resoluciones. Aquí hay varios aspectos a tomar en cuenta. Bueno, ya nos dice la ley que pasadas las 12 horas de recibido el pliego, ya se debe llamar a la formación del Tribunal de Conciliación. ¿Con quién nos vamos a conformar? Con los ya mencionados. Los representantes de los trabajadores, representantes de los patronos y el juez que esté conociendo en este caso. Después dice, se resolverán excusas o impedimentos. Eso lo podemos ver en el artículo 383. Por favor, le voy a pedir a Ana Suseli Chop que me lea el artículo 383. Ahorita, licenciada. Gracias. Dice, si en el momento en que va a constituirse el Tribunal de Conciliación, alguno o algunos de sus miembros tuvieran algún impedimento legal o causa de excusa, lo manifestará inmediatamente a efecto de que se llame al sustituto. Si el impedimento o excusa lo manifestaren posteriormente, se le impondrá la medida disciplinaria que prevé el artículo 297. Fuera de lo establecido en el párrafo anterior, durante el periodo de conciliación, no habrá recurso alguno contra las resoluciones del tribunal, ni se admitirán recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes de ninguna clase. Ok. ¿Ya vieron ustedes el tema de impedimentos y excusas en otra clase? Sí, ¿Les licenciada. pregunto? Sí, ok. Bueno, entonces, como sabrán ustedes, los impedimentos y excusas están regulados en la ley del organismo judicial. Y el impedimento, ¿alguien me puede decir cuál podría ser un impedimento para poder integrar este tribunal? Lo acabamos de leer, pero ¿alguien me puede decir? Que sean familiares, que sean conocidos, que tengan conocimiento de la causa desde antes. Sí, esos son impedimentos y excusas. ¿Ves? Aquí nos dice, ¿tuviera algún impedimento legal o causa de excusa? Sí, pero ¿qué? Hay otro tipo de impedimento adicional a los de la ley del organismo judicial que acabamos de leer.
Hay una prohibición para poder constituir los tribunales de conciliación y arbitraje. El artículo decía, no podrán integrar los tribunales de conciliación y arbitraje. ¿Quiénes? Lo acabamos de leer. No sé si alguien puso atención o se dio cuenta de quiénes no pueden. Trabajadores de confianza. No lo dice así expresamente el artículo que leímos, pero como en este caso los trabajadores de confianza tienen impedimento para constituir este tipo de asociaciones colectivas laborales, por así decir, sindicatos, podría ser. Sí, se puede decir que sí, pero lo que leímos ahorita de la conformación de los tribunales de conciliación y arbitraje, Jeremy. Miembros Habían del dos. organismo judicial. Ajá, ¿y quién más? Solo puede conformar el que sea el presidente del tribunal, pero los demás no pueden ser miembros del organismo judicial ni tampoco funcionarios públicos. Muy bien, Abogados. Jeremy. Muy bien, Marvin. Los abogados y los miembros del organismo judicial. Estamos en lo correcto. Bueno, entonces ahora vamos a... Tenemos la formación ya la formación del Tribunal de Conciliación y se entran a conocer las excusas e impedimentos si es que los hay. Si ya no los hubiese y ya estamos todos con las calidades, no hay ningún motivo que nos impida estar conformando el tribunal, entonces el tribunal se va a declarar competente, ya habiendo agotado todo este procedimiento de excusas e impedimentos. El artículo 384 es el que nos habla sobre la declaración de competente del Tribunal de Conciliación. Entonces, no sé quién me puede hacer favor de leer el artículo 384. Artículo 384, declaración de competencia. El Tribunal de Conciliación, una vez resueltos los impedimentos que se hubieran presentado, se declarará competente y se reunirá sin pérdida de tiempo con el objeto de convocar a ambas partes delegaciones para una comparecencia, que se verificará dentro de los 36 horas siguientes y con absoluta preferencia a cualquier otro negocio. El Tribunal de Conciliación podrá constituirse en el lugar del conflicto si lo considera necesario. Ok. Bueno, entonces, ¿a qué se refieren las 36 horas que estamos viendo aquí en el esquema? A lo que nos acaban de leer, ¿verdad? Que dice que se reunirán sin pérdida de tiempo con el objeto de convocar a ambas delegaciones para una comparecencia que se verificará dentro de las 36 horas siguientes. ¿De qué? De la declaratoria de competencia, ¿verdad? O sea, dentro de las 36 horas después de haberse declarado competente, se debe llevar a cabo, ¿verdad? El tribunal, como lo vimos, de conciliación podrá constituirse en el lugar del conflicto si lo consideran necesario. ¿Qué nos dice esto? Que pueden ir a la institución o al lugar, pero la mayoría de veces estos tribunales se conforman dentro del órgano jurisdiccional, en las salas de audiencia, ¿verdad? Acá vemos en nuestro esquema que dice 2 horas antes, audiencia, proponer medios o bases generales de la regla. Entonces podemos ir al artículo 385 que nos explica este punto, que dice 2 horas antes de la señalada para la comparecencia, el Tribunal de Conciliación oirá separadamente a los delegados de cada parte y estos responderán con precisión y amplitud a todas las preguntas que se les haga. ¿Para qué les va a preguntar? Para ver qué quieren, cuáles son sus pretensiones, ¿verdad? O sea, tienen que tener claro cuál es la petición o la pretensión de ellos. Una vez se haya determinado bien las pretensiones de las partes en un acta lacónica, hará las deliberaciones necesarias y luego llamará a los delegados a dicha comparecencia, a efecto de proponer los medios o bases generales de arreglo que su prudencia le dicte y que deben ser acordados mayoritariamente por los miembros del tribunal. Bueno, entonces podemos ver. Escuchamos en forma separada las delegaciones.
elaboración de acta lacónica. Esto es un acta resumida, por así decirlo, de donde se determinen las pretensiones y deliberación del tribunal. El tribunal aquí no va a dar una resolución judicial como tal, sino solamente va a hacer ciertas deliberaciones para establecer métodos de solución o de arreglo, ¿verdad? Y propone, en todo caso, las bases generales del arreglo. Posteriormente, el artículo 386 nos indica: si hubiere arreglo, se dará por terminada la controversia y las partes quedarán obligadas a firmar y cumplir el convenio que se redacte dentro del término que fije el Tribunal de Conciliación. La rebeldía a cumplir el acuerdo será sancionada con una multa de 500 a 1,000 quetzales cuando se trate de patronos y de 10 a 50 quetzales si los renuentes fueran los trabajadores. El convenio que se suscriba es obligatorio para las partes por el plazo que en él se determine, el cual no podrá ser menor de 1 año. Si se omitiera este requisito, se entenderá que el término es de 1 año. Queda salvo el derecho de la parte que ha respetado el convenio para declararse en huelga o en paro según corresponda, sin acudir nuevamente a la conciliación, siempre que lo haga por las mismas causas que dieron origen a la inconformidad. Dicha parte también puede optar por pedir a los tribunales de trabajo la ejecución del acuerdo a costa de quien ha incumplido el pago de daños y perjuicios que prudencialmente esto determine. Bueno, entonces aquí, en este punto, hablamos de que sí hubo una solución, es decir, que las partes accedieron a las soluciones que el Tribunal de Conciliación les ha propuesto. Como los escuchó por separado, escuchó qué es lo que querían los trabajadores, escuchó qué es lo que querían los patronos. Ellos se reunieron y dijeron, bueno, si esto quiere el trabajador y el patrono solo quiere darle esto, propongamos un punto medio para que puedan llegar ellos a aceptar algún tipo de arreglo y podemos decirles entonces que acepten tal vez que es el bono que piden sea de 500 quetzales menos a los que ellos están solicitando, por ejemplo. Si Dayana iba a hacer alguna pregunta. ¿O levantó la mano por error? Creo que fue por error. Bueno, entonces, acá, luego el Tribunal de Conciliación traslada las posibles soluciones a los involucrados y les indica que tenemos esta posible solución y esta. Si los dos están de acuerdo, entonces se firma y se llega a un acuerdo en un acto. Pero este acuerdo va a ser obligatorio. Dayana, creo que se le encendió su micrófono, ¿lo podría apagar? Dayana. Se me dio el teléfono al bolsillo de plano y se le activó y ni siquiera estoy viendo la clase. Jeremy me dijo, escuché. Que de plano se metió el teléfono al bolsillo y ni siquiera estoy viendo la clase, pero en el coco. Ok. Bueno, entonces estamos ahorita en que 2 horas antes, ¿verdad? De llegar a la audiencia donde se proponen los medios o las bases de arreglos, se tiene que hacer un procedimiento previo que consiste en escuchar a ambas partes, ver qué es lo que quieren. Si se establece qué es lo que quieren, se deja constar en acta qué es lo que quieren y el tribunal va a deliberar para ver qué posibles soluciones les va a dar, ¿verdad? Y el artículo 386 nos indica que cuando ya se llegue a un acuerdo, estos arreglos son obligatorios para las partes. En estos acuerdos se va a fijar un plazo de... Este plazo
no puede ser menor a 1 año. Y si no se establece plazo dentro de los acuerdos, se va a tener por cierto que va a ser por 1 año, porque como la misma ley dice que no puede ser por menos de 1 año, entonces de oficio se le coloca el plazo de 1 año. Bueno, luego necesito que Andrea García me puede leer el artículo 387. Licenciada, disculpe, yo creo que usted puede iniciar a la compañera. ¿Cómo estás? Yo lo puedo. Voy a ver. Déjeme ver. Ya la silencié. Gracias, Catherine. Artículo 387. El Tribunal de Conciliación, si sus recomendaciones no fueren aceptadas, puede repetir por una sola vez dentro de las 48 horas siguientes el procedimiento de que habla el artículo 385, pero si no obtuviere éxito, dará por concluida definitivamente su intervención. Si el tribunal hiciere uso de esta facultad, el presidente nombrará a los otros 2 miembros o a cualquier autoridad de trabajo o política para que reúnan dentro del término indicado el mayor acopio de datos y pruebas que faciliten la resolución del conflicto. Ok. ¿Qué nos dice esto? En la primera fase donde se les preguntó cuáles eran sus pretensiones, se les escuchó, se determinaron las pretensiones y el tribunal deliberó, no se llegó a un acuerdo. Entonces, la ley nos da una segunda oportunidad para poder llegar a un acuerdo. Y esto, tal y como lo leímos, nos da un plazo de 48 horas para poder hacerlo. Entonces, ¿qué va a suceder en esta segunda audiencia? Exactamente lo mismo que sucedió en la primera. Va a ser como una segunda oportunidad para poder llegar a un acuerdo. Bueno, el artículo 388 nos indica, si los delegados de alguna de las partes no asistieren, una vez que haya sido debidamente citados a cualquiera de las comparecencias a que se refieren los artículos 384 y siguientes, el Tribunal de Conciliación los hará traer sin pérdida de tiempo por medio de las autoridades de policía e impondrá a cada uno de los rebeldes como corrección disciplinaria una multa de 25 a 100 quetzales o de 100 a 500 quetzales según se trate. Bueno, ¿a quién le vamos a poner la multa de 25 a 100 quetzales según lo que ya hemos visto? Bueno, 25 a 100 quetzales y de 100 a 500 quetzales. ¿A quién le vamos a poner la multa más alta y a quién le vamos a poner la multa más baja? Al patrono. La baja al trabajador y la alta al patrono. Muy bien, así es, de esa forma es. No obstante, el tribunal puede revocar el auto que ordene la imposición de la multa si los interesados prueban dentro de las 24 horas siguientes los motivos justos que le impidieron en forma absoluta la asistencia. Bueno, el artículo 389 nos dice, una vez agotados los procedimientos de conciliación sin que los delegados hayan aceptado el arreglo o convenio, en someter a la disputa, perdón, creo que aquí me hace falta una línea en mi código. ¿Alguien me puede ayudar a leer el artículo 389? Vamos a ver, vamos a elegir a alguien. Lo leo. Buenas noches, licenciada. Sí, Rubí, gracias. Lo leo todo, ¿verdad? Sí, por favor, es que no me aparece una línea acá. Ok. Artículo 389. Una vez agotados los procedimientos de conciliación, sin que los delegados hayan aceptado el arreglo o convenio en someter la disputa a arbitraje, el tribunal levantará un informe cuya copia remitirá a la Inspección General de Trabajo. Este informe contendrá la enumeración precisa de las causas del conflicto y de las recomendaciones que se hicieron a las partes para resolverlo. Además, determinará cuál de estas aceptó el arreglo o si las dos lo rechazaron, y lo mismo respecto del arbitraje propuesto o
insinuado. Ok. Entonces aquí podemos ver que, por eso la ley nos dice tribunales de conciliación y arbitraje. ¿Por qué? Para poder llegar al arbitraje, primero tenemos que agotar la fase de conciliación. Aquí nos dice que una vez agotados los procedimientos de conciliación y nadie aceptó ninguna de las formas de arreglo que le propuso el tribunal, y pueden ellos someterse a arbitraje, es decir, ellos deciden si se someten a arbitraje. La ley les dice, no los obliga, pero sí les da la posibilidad de hacerlo. Pero este artículo nos dice que se debe dejar constancia de lo actuado por el tribunal. En resumen, nos va a decir qué fue lo que ellos, primero las causas que hicieron que surgiera el conflicto, las recomendaciones que el tribunal hizo, cuáles ya se aceptaron y cuáles no, o si ninguna de estas soluciones se aceptaron, y lo mismo respecto al arbitraje, ¿verdad? Si se fue aceptado o no. Entonces, aquí la ley nos establece que el tribunal tiene que reportar de lo actuado a la Inspección General de Trabajo. No solamente puede hacer un acta y decir, bueno, no se llegó a un acuerdo, sino tiene otra obligación accesoria a esta, que es enviar, en este caso, un informe. Ahora vemos que el artículo 390 nos dice, el informe de que habla el artículo anterior o en su caso, el convenio de arreglo, será firmado por todos los miembros del Tribunal de Conciliación y por el secretario de este. Si los delegados convenieren en someter la cuestión a arbitraje, todos los documentos, pruebas y actas que se hayan aportado o levantado durante la conciliación servirán de base para el juicio correspondiente. Bueno, ahorita vamos a pasar a asistencia. Les voy a dar 3 o 4 minutos para que llenen el formulario, para que estén listos para llenar su asistencia, por favor. El tema lo puede poner Jennifer, por favor. En este caso es fase del Tribunal de Conciliación.
Veo que mi clase la reciben 117 y cuando paso la asistencia hay 124. Ya saben que yo sé quiénes son y no hagan eso. O se ingresan a clase o no ingresan. Bueno, vamos a continuar. El último artículo que habíamos leído es el 392. En este artículo nos indica que todas las actuaciones que se generen dentro del Tribunal de Conciliación, una vez este haya sido legalmente constituido, es decir, ya haya sido declarado competente, siempre serán válidas y no pueden ser anuladas por razones de incompetencia. Igual regla rige para sus resoluciones, siempre que se hubieran sujetado a las facultades que le concede la ley. Aquí hay algo muy importante que ya leímos anteriormente, que dice el artículo 383, que indica que durante el periodo de conciliación no habrá recurso alguno contra las resoluciones del tribunal, ni se admitirán recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes de ninguna clase. ¿Qué quiere decir? Antes de constituido el Tribunal de Conciliación y antes de que sea declarado competente, se podría presentar algún tipo de excusa, recusación o algún tipo de excepción. Ustedes me van a decir qué tipo de excepción podemos presentar. Pues en todo caso podrían presentar un punto de derecho, es decir, es una reclamación sobre el conflicto planteado, donde establezcan algún punto que la ley establece que no fue cumplido por las personas que presentaron la petición. Por ejemplo, las personas que presentan su petición de planteamiento de conflicto colectivo no agotan la vía directa, es decir, presentan directamente al tribunal su solicitud sin haber presentado al patrono sus peticiones previamente. Entonces, como la ley establece que se debe agotar la vía directa, si no lo hacen, se puede plantear un incidente de punto de derecho donde se pruebe esta situación. Se le indique al juez, mire, señor juez, estos trabajadores o este sindicato no agotó la vía directa previa que establece la ley. En tal razón, su conflicto o el planteamiento del conflicto colectivo no es válido. ¿Y qué va a hacer el juez? Va a entrar a conocer dentro de un incidente, es decir, le va a dar audiencia a la otra parte para que se pronuncie y diga si es cierto o no, que también puede abrirlo a prueba en este caso si hay alguna situación y puede decidir en última instancia levantar las prevenciones, porque va a decir no cumple con los requisitos. Entonces, no puedo emplazar. Y esto va a hacer que queden sin efecto todas estas prohibiciones de poder despedir, ¿verdad? Entonces, acá deben ser muy cautos los trabajadores al plantear su conflicto y evacuar cada una de las situaciones que la ley les establece, en este caso que agoten la vía directa y demás, ¿verdad? En este caso, alguien me preguntó que repita lo del acta lacónica. ¿Qué significa esto? El acta lacónica, ¿qué dice la ley? Es un acta resumida, es un acta breve, es decir, no vamos a poner todo
literal como lo expresó cada una de las partes, sino va a ser un acta que va a recoger como lo que se habló en resumen. Porque si no, va a haber un documento de 20 páginas que va a decir muchas cosas, pero no va a ir a la sustancia del asunto. Entonces, la ley establece que debe ser un acta resumida, ¿verdad? Un acta donde se exprese lo que se platicó de forma resumida. Bueno. Después estamos ahora con... Bueno. Artículo 393. En ningún caso los procedimientos de conciliación pueden durar más de 15 días. ¿Por qué? Porque los procedimientos de conciliación, pues, lo que pretenden es solucionar de una manera rápida los conflictos surgidos en los centros de trabajo. No puede durar más de 15 días contados a partir del momento en que el juez de trabajo y previsión social recibió el pliego de peticiones, con todos los requisitos que exige el artículo 381, o sea, los que ya leímos, que debe llevar el pliego. Al vencerse dicho término, el tribunal dará por concluida su intervención e inmediatamente pondrá el hecho en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que se ordene la destitución de los funcionarios o empleados judiciales que en alguna forma resulten culpables del retraso. Bueno, aquí nos dice que hay un castigo para aquellos que no cumplan con el plazo, pues de los 15 días sean sancionados, ¿verdad? El artículo 394 nos dice, en caso de que no hubiere arreglo ni compromiso de ir a arbitraje, dentro de las 24 horas siguientes de fracasada la conciliación, cualquiera de los delegados puede pedir al respectivo juez de trabajo y previsión social que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento. Pronunciamiento que es necesario esperar antes de ir a la huelga o al paro. ¿Quién es Marvin Valcárcel? Jenny está por ahí, ¿lo puede apoyar con la asistencia? ¿Sí, Marvin? Sí, Liz, es que ando en la calle, hay mucha lluvia y me distraje. Vaya, está bien, no tenga pena. Jennifer está por ahí, ¿le puede ayudar con la asistencia? Bueno, entonces el artículo 394 establece, en caso de que no hubiera arreglo ni compromiso de ir al arbitraje dentro de las 24 horas siguientes de fracasada la conciliación, cualquiera de los delegados pueden pedir al respectivo juez de trabajo y previsión social que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento, pronunciamiento que es necesario esperar antes de ir a la huelga o al paro. El auto correspondiente será dictado a reserva de que a causas posteriores cambie la calificación que se haga y en él se pronunciará sobre si se han llenado los requisitos determinados en los artículos 241 y 46. Dicha resolución será consultada inmediatamente a la sala jurisdiccional de la Corte de Apelaciones, la que hará el pronunciamiento definitivo dentro de las 48 horas siguientes a aquella en que se recibieron los autos. Bueno, aquí ya terminamos el procedimiento, ¿verdad?, de conciliación, que puede finalizar con un convenio de arreglo o simples recomendaciones. Pero esto sí debe enviarse un informe de todo lo actuado a la Inspección General de Trabajo. No sé si alguien tiene alguna duda sobre la fase del Tribunal de Conciliación. Esta es la primera de las fases en el derecho colectivo. Licenciada, muy buenas noches. Creo que pues la explicación que ha entregado pues ha sido clara. Solo tengo una duda. Nosotros, le voy a comentar algo. Nosotros tenemos un proceso de conciliación ahorita en la empresa donde yo trabajo, pero los avisos han sido un poco tardíos por parte de la inspección, porque los 3 delegados por parte de la institución, de parte del sindicato, como también los laborales, pues obviamente no hemos llegado a ningún acuerdo. Ajá. Pero sí hemos visto un poquito de atraso con respecto a lo que usted indicaba en esta parte de la Inspección General de Trabajo. Nosotros tenemos un conflicto ahorita sobre un 10% que ya viene de hace varios años, licenciada. Entonces, que no se puede llegar a una conciliación. Entonces, en la parte arbitraria,
estamos ahorita en esa parte de los dictámenes. Espero que sí, por parte de la inspección ha sido un poquito, sí, o no sé si a ellos les llega tarde las resoluciones, o por parte de la inspección no se han dado las, con que el interés, o no sé. Entonces, esta parte del proceso de la conciliación, pues a mí, sabiendo el procedimiento, pues obviamente va en una línea específica, pero en las acciones, ya en la acción real, no se dan como se está indicando. No, yo lo sé. O sea, tanto estos tribunales de conciliación como los juicios, en este caso orales y demás juicios que se tramitan ante los tribunales de trabajo, la ley me establece ciertos plazos, ciertas horas. En un mundo ideal, tendríamos que terminar esto, si mucho, en 15 días, pero como usted lo dice, muchos de los, en este caso, conflictos colectivos, pues pueden durar así como en el caso de ustedes, hasta años, ¿verdad? Pero porque dependen de algún tipo de actuación que no ha sido remitida al juzgado, por la carga laboral de los juzgados, por muchas situaciones, no se cumple a cabalidad cada uno de estos procesos, pero yo les debo, como catedrática de este curso, les debo enseñar cuáles son los plazos legales para el conocimiento de la fase de conciliación como tal. Y también debo decirles que no se van a dar los plazos a cabalidad. Por ejemplo, Marvin Otoniel Valcárcel, permítame, déjeme ver si Jennifer está acá, si no yo voy a tomar nota de que usted estuvo presente, no tenga pena. Le voy a escribir a ella de una vez porque al parecer ella no tenía batería. Permítame. Déjeme escribirle. ¿Cuál es su carnet? ¿Me lo puso acá? 2021 049 04. Marvin. Ok. No me llenaron el formulario. Marvin, entiendo por qué estaba en la calle. Ahora, Josué Daniel Castañeda, ¿por qué no me llenó el formulario? Licenciada, yo también estoy en la calle, voy camino para mi casa. Bueno, deme su nombre completo ahí en el chat, por favor. Igual voy a revisar bien porque yo tengo aquí bien quienes están conectados desde la clase, desde el inicio. Entonces, voy a revisar. No van a creer que solo porque sí me lo dicen les voy a poner asistencia. Tengo que revisar bien. Permítame. Bueno. Déjenme ver. Bueno, entonces estábamos platicando y estábamos viendo que estábamos platicando en el tema de la fase del Tribunal de Conciliación, ¿verdad? Ya podemos ver en palabras simples que la fase del Tribunal de Conciliación es tal como el propio nombre lo dice, es llegar a un arreglo donde vienen ciertas personas que son, por así decirlo, amigables componedores o son personas que van a tener la función de ir guiando a cada una de las partes para darles soluciones amigables y que de alguna forma puedan ellos arreglar su conflicto. Aquí vemos cuál es el proceso, ¿verdad? Y vemos cuáles son los requisitos, ya lo leímos. Vimos que hay un memorial, un pliego y demás. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o quedamos claros con el proceso. Al igual, como les digo, en la vida real, en la práctica, no es
tal cual lo establece este diagrama, se los he de decir, sino en muchas ocasiones se lleva más tiempo. Por ejemplo, leíamos el artículo donde nos indicaba que se podría, cuando a alguien lo despiden, cuando la entidad está emplazada, el juez debe reinstalarlo dentro de las 24 horas. Le soy sincera, el juez no dicta la resolución y no la notifica a las 24 horas. Obviamente, le pone fecha a la resolución del día siguiente de la recepción del incidente, pero por la carga laboral, ellos se la van a notificar tal vez unos 20 o un mes después de presentado su solicitud de reinstalación. En ese sentido también tenemos, o sea, les tengo que decir que en la realidad y en la práctica, los plazos no es que se respeten al pie de la letra. Es por tanto que este artículo que leemos, que si no se da en 15 días este proceso, no es aplicable y no se aplica en el sentido de que se va a destituir a los integrantes del juzgado, ¿verdad? Porque realmente este código, cuando fue en este caso aprobado, pues la carga laboral, la carga de trabajo de los juzgados era mínima, ¿verdad? O sea, no habían tantos casos como los hay al día de hoy. Entonces, esas son las reglas generales y las reglas legales que como abogados tenemos que conocer y tenemos que manejar, porque en un privado no, aunque sea en la práctica distinto, ustedes tienen que contestar en la forma como lo establece la ley. Por eso es importante que conozcan y tengan a la vista este tipo de, por así decir, de procesos aquí como diagramado para que ustedes puedan entenderlo de una forma más fácil. Es por ello que yo se los explico de esa forma. No sé si alguien más tiene alguna duda. No, ya me quedé claro, como usted me indicaba, ciertamente, pues en el proceso ya en funciones, pues es otro tiempo y otras situaciones. Y creo yo que hablándolo de esta manera, los tribunales laborales después de la pandemia, hay casi un atraso de 1,700 expedientes y que van en cola. Y creo que entre muchos están este tipo de expedientes de conciliación y cuantas más cosas, pero sí creo yo que es demasiado tiempo a lo que se refiere la ley, ¿verdad? Sí, es demasiado tiempo para ¿cómo le digo? En este caso, lo que se requiere de parte de los trabajadores, porque lo que se requiere es que se resuelvan los conflictos o se lleve a acuerdos de forma rápida y que pueda tener una buena resolución que sea favorable para los trabajadores y que el patrono pueda cumplir, ¿verdad? Porque no puede el patrono, por así decirlo, comprometerse a cumplir algo que le sea materialmente imposible. Por ejemplo, en las instituciones públicas, si definitivamente no existe un presupuesto asignado que pueda ser utilizado para poder cubrir ciertas pretensiones de los trabajadores y se comprueba en este caso de esa forma, no hay una forma exigible o poder obligar al patrono a implementarlo. En algunos casos, pues se comprometen que en tanto tiempo van a gestionar los recursos para poder cubrir esas obligaciones, pero la mayoría de veces les van a decir no podemos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que dentro de las instituciones públicas manejan un presupuesto ya asignado que está dividido en distintos renglones de gasto que no pueden, por así decirlo, solo porque los trabajadores lo piden, cubrir ciertas prestaciones adicionales si no hay una holgura, por así decirlo, en cuanto a los recursos asignados a cada renglón. Algunas instituciones sí tienen, por así decirlo, de más, un poquito más de dinero, y entonces se pueden comprometer, por ejemplo, a pagar un bono a todos los trabajadores de tanta cantidad anualmente, pero todo esto conlleva un estudio, ¿verdad?, de parte del patrono para poder ver si puede cumplir o no con lo que solicitan los trabajadores. En este caso, el Tribunal de Conciliación es obligado, previo a poder acudir a un arbitraje. Un arbitraje, por así decirlo, ya es como un juicio posterior,
pero es un juicio donde se va a llegar a una resolución final del conflicto. Antes de todo este proceso, tenemos que pasar por ciertas fases relacionadas con la huelga y el paro. Todos estos procesos van previo, ya después ya llegamos a la de el procesal colectivo, ¿verdad? Entonces, en este caso iniciamos con conciliación para que ustedes entendieran cuál es el primer paso que se tramita ante los tribunales de justicia. Ya en la próxima clase vamos a pasar al tema de la huelga o paro, que vamos a ver a detalle ya con cada uno de los procesos y de los esquemas que les van a ayudar a entender este proceso. Entonces, ahora vamos ya quedan 10 minutos, vamos a ver, ¿alguien tiene alguna duda o quiere manejar algo? Pues los escucho, ¿tienen dudas respecto? Ya tenemos examen el 2 de septiembre. No sé si tienen alguna duda, que vamos a examinar, que no. Sí, licenciada, perdón, buenas noches. No sé qué es lo que va a venir en el examen y cuál va a ser la manera, preguntas directas, casos. Yo les voy a comentar, la forma de evaluar que yo tengo es, por así decirle, les pongo un poquito de todo. Les pongo preguntas directas, les pongo verdadero o falso, les pongo casos y también les pongo o solicito ejemplos. Por ejemplo, le podría decir, la última pregunta sería, por favor, redácteme un pliego de peticiones. Entonces, usted tiene que tener claro los requisitos establecidos en el artículo que hablamos anteriormente, donde está que deben tener a quién van dirigidas, sus peticiones claras, todos esos aspectos deben ir contemplados dentro de lo que usted me redacta. Entonces, no solo van a ser preguntas directas, sino yo les pongo que me desarrollen o que me den algunos ejemplos. Sebastián, ¿tenía alguna pregunta? O Juan Estuardo o Alejandro, creo que... Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Solo con una consulta. Para este primer parcial, ¿sí podemos auxiliarnos con el código de trabajo? Fíjese que es que le voy a ser muy sincera. En esta primera etapa y en este primer módulo, si les dejo sacar el código, ahí van a tener todas las respuestas, porque si ustedes ven, todos estos pasos están detallados aquí en el código. Pero lo que voy a hacer, por ejemplo, les podría dejar o les voy a dar, por ejemplo, los requisitos que debe llenar cierto documento. Si se los pido de ejemplo, sí se los voy a poner para que ustedes lo llenen. Pero más allá de dejarles usar el código a código abierto, sí está un poquito complejo, porque si no van a tener ahí todas las respuestas. Y yo lo que quiero es ver si me entendieron. Entonces, está un poquito difícil. Solo déjenme que les deje, no pongan caritas tristes, porque yo quiero que aprendan. ¿Saben qué voy a hacer para que tampoco se me pongan tristes? Les voy a dejar usar el código, pero primero me van a responder todas las preguntas de las primeras series y después esas preguntas ya no, se les voy a quitar la hoja de esas preguntas. Para los ejercicios sí les voy a puedo dejar usar el código, eso sí no. Eso sí lo puedo dejar, porque ahí pueden ustedes leer qué debe llevar. Yo solo quiero ver la forma de redacción de ustedes. Les puedo pedir también un memorial y demás, ¿verdad? Licenciada, ¿el contenido del parcial va a llegar hasta la clase de hoy o hasta la clase del día viernes?
Fíjese que vamos a tener hasta la clase del día viernes. Fíjese, voy a tener que incluir todo, pero no les voy a preguntar todo lo de la última clase, sino solo muchas generalidades. Lo más específico que va a venir en el examen va a ser hasta la clase de hoy, pero sí puede que haya una pregunta de lo que vamos a ver la próxima clase. No voy a pedirles específicamente la próxima clase porque ya vamos a entrar a mucho detalle aquí en la siguiente clase. Ya nos tocaría ver, ahorita les digo, la declaratoria de legalidad de la huelga. Y ya la declaratoria de legalidad de la huelga ya es otro proceso más complicadito que se los voy a tomar para la siguiente. Pero, por ejemplo, les puedo preguntar qué es huelga. Les puedo preguntar qué significa que una huelga sea legal. O que no les voy a preguntar el proceso como tal, pero sí les puedo preguntar algo relativo a la huelga o al paro. Entonces, no se preocupen que se van a tener que aprender todo esto. Ahora, el tema de la conciliación, sí necesito que lo tengan claro. Licenciada, y disculpe tanta molestia, ¿será que usted podría compartir el material que nosotros hemos visto, al igual que la prueba corta que nos realizó la vez pasada? ¿Cómo? Que si usted podría compartirnos el material que hemos visto y la prueba corta que nos realizó la vez pasada. Sí, yo las diapositivas se las he compartido, pero si quieren voy a pedirle a Jennifer que las suba acá para que ustedes las puedan ver. Y la prueba corta, les voy a subir la prueba corta con las respuestas correctas para que ustedes ya sepan cuáles son, pero no se las voy a preguntar de la misma forma. Toca ver. Licenciada, muy buenas noches. Perdón, en examen va a entrar a clase que nos dio el licenciado. ¿Aló? Perdone, licenciada. En el examen va a entrar ciertas preguntas de la clase que nos dio el licenciado Edgar Chin. Sí. Sí, es que fíjese que él nos había comentado, o no sé si tal vez lo compartió y yo no estoy en algún grupo, él nos dijo que nos iba a compartir las diapositivas y pues yo no las poseo aún, ¿verdad? Entonces no sé si... Yo se las voy a mandar, no tenga pena. Se las voy a subir y de igual forma que las anteriores y así ya van a tener el material completo. Gracias, licenciada, muy amable, buena noche. Va, está bien, entonces... Si no tienen alguien más alguna duda, pues les deseo feliz noche. Vayan a su siguiente clase, ¿verdad? Gracias, licenciada. Buenas noches. Muchas gracias por su apoyo, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Linda. Feliz noche.